Hola Nerea, bienvenida de nuevo a la varita mágica de Eddie. Hoy nos vienes a hablar de la etapa adulta, Ujú. ¿sí? Y nos vienes a hablar, pues eso, de esa voz interna que todos y todas tenemos, de cómo es, ¿no? Que a veces no es lo más positiva o lo más óptima para Ujú. nosotros mismos y cómo convertirla, ¿no? Y que sea una voz chula, Exacto. bonita. Justo vamos a compartir un poquito un espacio donde vamos a tratar de ver un poco, ¿no? Cómo es ese diálogo interno, Ujú, cómo esto se relaciona con la autoexigencia, con la ujú. autocompasión también desde ahí. Muy bien. Y a ver si tratamos de dar un poco de luz también, ¿no? Ahí a ese diálogo interno Muy bien. con nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez te has parado a pensar cómo te hablas a ti misma. Gran pregunta, es verdad, porque a veces yo digo que todo el mundo tenemos en la cabeza, ¿no? A veces me paso, soy muy cañera o a veces no lo sé, bueno, no sé, a Mm. veces no sabemos ni cómo nos hablamos. Exacto, desde ahí a veces es incluso complicado, ¿no? Ujú, Recuerdo yo una vez cuando estaba estudiando un poco desde ahí, me di cuenta de que una de mis voces interna era la autoexigencia, ¿no? Desde ahí se conectaba mucho y me decía todo el tiempo, ¿no? Si cometía algún error, "Ay, pero qué tonta estás, ¿no? Y es como, wow, sí, no, me cuesta insultar a otra persona porque lo hago conmigo todo fíjate, el tiempo, ¿no? totalmente. Entonces hoy vamos a ver un poco esto, ¿no? La metacognición en realidad es esa capacidad de observar nuestros propios pensamientos, de observarnos a nosotros mismos, ¿no? Como si fuésemos un agente externo que nos observa y se da cuenta de lo que pasa en nuestro mundo interior, Mm, ¿no? mm, Estudios de la Universidad de Harvard revelan que pasamos el 47% de nuestro tiempo dentro de este modo, ¿no? En el que nos estamos ahí hablando o estamos pensando en algo distinto a lo que realmente estamos haciendo, ¿no? ujú. Y además se ha observado que los fines de semana ese porcentaje aumenta hasta el 76% del tiempo. Es Guau, decir, estamos haciendo una cosa, pero realmente nuestra cabeza está completamente está en en otra. una cosa diferente, ¿no? Este Ujú, modo del cerebro en realidad se relaciona con la red neuronal por defecto, ujú, bueno, esta red es súper importante porque dentro, ¿no?, de este modo del cerebro pues, se llevan a cabo procesos cognitivos súper importantes, pero es verdad que pasar el 46% o el 76% de nuestro tiempo en este modo pues puede ser muy peligroso, ¿no? ujú. Em, Como decíamos, en la virtud al final vamos a encontrar, o la virtud va a estar en el equilibrio, ¿no? No se Ujú. trata de no estar en este modo del cerebro, sino que, bueno, pues quizá tengamos que un poco encontrar ese equilibrio a lo mejor en un 30%. Ok. Y desde ahí vamos a ir viendo cómo se puede convertir en nuestra aliada en vez de en nuestra peor enemiga en realidad. Muy bien, que de esto se trata, ¿no? En realidad, Exacto. que se convierta ahí en un amigui. Exacto. La autocrítica, como decíamos, nace dentro de este diálogo interno, de esta red Ujú, neuronal por defecto. Y si esta voz que nos habla es demasiado dura, demasiado exigente, pues estamos convirtiéndonos en nuestros peores jueces. ujú. Entonces, pues cuando es más equilibrada, es más constructiva, pues puede ayudar a mejorarnos, ¿no? Como igual cuando decimos en los niños, el castigo no genera aprendizaje, si constantemente nos estamos castigando, ¿qué estamos haciendo en Ujú, realidad? ujú, Nos estamos alejando mucho más de nuestro objetivo que todo lo total. contrario. Ujú, Entonces, como una vez escuché, ¿no?, en una formación de Nazaret Castellanos, ¿no?, ella decía que nuestro cerebro tiende a ser un vagabundo, ¿no? mm, Tiende a vagabundear, a estar en su modo y a desconectar un poco de lo que está haciendo. Y sin embargo, pues sería mucho más eficiente y eficaz que fuese un peregrino que, oye, de vez en cuando se pierde, pero que sabe que más luego o se menos, encuentra el ¿no? camino. Claro, cuál es el claro, sí, camino sí. Qué que bueno. quiere escoger. Ujú, Para un poco ejemplificar qué es esto del diálogo interno, vamos a ver una misma situación, voy a exponer una misma situación en la que dos personas diferentes pues, reaccionan de manera diferente, ¿no? muy bien. La persona A, pues tras una presentación, por ejemplo, en la que comete un pequeño error, ¿no? Ujú, Cuando termina esa presentación, al sentarse, ¿no?, de nuevo en su sitio, a sí misma se dice, ¿no? Madre mía, lo he hecho fatal, seguro que piensan que no sé nada sobre este tema, he quedado en ridículo, así como quieres que los demás, ¿no?, te tengan en cuenta. Y sin embargo, la persona ve ante la misma situación, comete el mismo error. Bueno, pues cuando sale un poco de esa exposición, se dice, bueno, la exposición en general
ha estado bien, más o menos he dicho lo que tenía preparado. Es cierto que, bueno, quizá en este momento me he confundido, me he ido por un sitio que no me lo he puesto fácil, tendré que tenerlo en cuenta para la próxima vez, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Para desde ahí pues no volver a cometer el mismo error. Ujú. Qué bien, qué bien. Y yo digo, ¿qué se puede hacer para ser esa persona B, ¿no? Y no tanto la A, en Exacto. realidad. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Cómo mejorar nuestro diálogo interno y cómo mejorar nuestra autocrítica con algunas estrategias, ¿no? Muy La bien. primera sería tomar conciencia y autoobservación, ¿no? Identificar a lo mejor estos pensamientos, ¿no? Como decíamos, ante un error, ¿qué me digo, ¿no? Observar qué es lo que, cómo me hablo a mí mismo, ¿no? Ujú. Ahí yo muchas veces apunto, vamos a observar cuántos deberías nos decimos a lo largo del día, ¿no? Wow, a Y ahí ya veces tenemos un dato debería o importante. tengo, ¿no? Debería hacer esto, tengo que hacer esto, ¿no? Exacto, Todo el cuántas tiempo. cosas nos autoimponemos desde ahí, ¿no? Ujú. Y como yo digo muchas veces, seguramente o quizá no le debas nada a nadie, ni tan siquiera a ti mismo, ¿no? Entonces, pues estaría bien, me hubiese gustado, quizá en otra ocasión pueda hacerlo de esta manera. Rebajando solo desde ahí la autoexigencia, Ujú. ya vamos a poder respirarlo desde un lugar distinto que nos va a permitir afrontarlo desde un lugar distinto. Qué bien, fenomenal. Luego, por otra parte, ¿no? Decíamos, esa reformulación cognitiva. Cuando yo he observado cómo me hablo, pues quizá puedo ir al siguiente escalón, que es reformular, ¿no? El cambiar quizá esa manera o ese diálogo con un pensamiento o con una explicación diferente, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, soy malo en esto, pues quizá ahora mismo esto no se me da bien. Qué bien. Mm. Muchas veces ahí es importante cambiar quizá el verbo estar, ¿no? El verbo ser por el verbo estar. No es Ujú. que yo sea tonta, sino que, bueno, pues ahora mismo acabo de hacer una tontería y esto es una narración de lo que acaba de suceder, pero no es definitorio, ¿no? Me Muy bien, permite actuar de una manera diferente en el resto de posibilidades. muy bien. Además, ¿no? También desde ahí no vamos a poner solo el foco en la meta, sino en el proceso, ¿no? A lo Muy mejor bien. no es que sea tonta porque no haya sacado un 10 en el examen, sino que, bueno, me he esforzado, he hecho lo que estaba en mi mano, no he conseguido sacar el 10 y voy a ver qué puedo hacer para en el próximo examen, pues intentar sacarlo. Ujú. Muy bien, muy bien. Luego, por otra parte, también las autoafirmaciones, ¿no? Frases como, pues lo que decíamos, focalizar en el proceso. Me he esforzado, merezco que me pasen cosas buenas. Esto ayuda de alguna manera a reforzar nuestra autoestima y a tener ese motor que nos impulsa para continuar intentándolo las próximas veces, ¿no? No se trata de decirnos frases que ni tan siquiera nosotros nos creemos o de Ujú. endulzarnos ¿no? los oídos, sino simplemente de poner el foco en el proceso, Muy en qué bien. es lo que he hecho. Claro, claro, súper bien. Y desde aquí también estamos un poco en el aquí y en el ahora, Claro. ¿no? Y no me voy tanto a expectativas pasado, del futuro, ¿no? Exacto, Estoy aquí presente, viendo lo que está en mi mano ahora, cómo he hecho el proceso, un poco desde ahí. exacto. Y estar en el presente también lo que nos va a permitir es disfrutar. Claro, Porque si nos vamos ¿no? o al pasado o al futuro, de alguna manera estamos condicionándonos y no estamos cayendo en esa red neuronal por defecto. claro, totalmente. Entonces, Sí. es justo lo que decías, el ahora estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Me encargo de esto. Ujú. Fantástico. Luego también, ¿no? La compasión con uno mismo, a hablarnos con la misma amabilidad con la que le hablaríamos a un amigo, ¿no? Ujú. Yo creo que esto es la clave. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, ahora antes de iros, dejáis el látigo en mi despacho, me lo quedo aquí conmigo, ¿no? Mm. Y ya lo dejamos por un rato. Nos convertimos muchas veces, ¿no? En ese juez que constantemente nos machaca, nos machaca, nos machaca. Sí, Como decíamos al principio, si el castigo no genera aprendizaje, ¿qué estoy haciendo? Es mucho claro, más efectivo, eficaz, que reforzamos, que pongamos el foco en aquello que queremos mantener, que queremos lograr, que queremos relacionarnos desde ahí. Esto nos va a impulsar mucho más mm, que en realidad criticarnos y posicionarnos desde ahí, ¿no? claro. Y luego también es importante ¿no? que sepamos que la autocompasión no es indulgencia, ¿no? Es lo que decíamos al principio, es a tratarse con humanidad y poner los pies en la tierra sin Ujú. adornar nada, sino siendo consciente de lo que somos y de lo que ahora mismo necesitamos. Muy bien, muy bien.
como leí una vez, ¿no? Por ahí, darse amor, compasión y cariño a uno mismo no es egoísmo, sino que es necesidad. Esto es Mm. un poco lo que decíamos de la autocompasión. Esa amabilidad con la que yo trato a los demás, pues voy a tratar de ponerla en marcha conmigo misma. Qué bien, qué bien. Y además digo, si nos lo mandaran para hacer con otro, ¿no? Con nuestro hijo, nuestra hija, igual nos ponemos enseguida en marcha. Y a veces el ponerlo para nosotros no le damos ese lugar y ese espacio y esa importancia que desde luego es vital. Claro, inconscientemente estamos ya en la siguiente fase, en la siguiente tarea, en el siguiente qué es lo Ujú. que tengo que hacer y ya me he activado otra vez la red Claro, neuronal. claro. Entonces, focalizarnos nos ayuda mucho a volver, ¿no? A ese equilibrio que Muy decíamos bien, antes. muy bien. Y ya como último recurso, ¿no? Este optimismo, esta gratitud, escribir ese diario de gratitud hacia nosotros mismos va a reducir mucho el estrés y va a mejorar nuestra perspectiva de vida, ¿no? No se trata de dedicarme todos los días, ¿no? Una hora. Pues a lo mejor es muy complicado, no todos los días Claro, puedo, claro, claro. pero 2, 3 minutos para ser consciente de aquello que hoy ha sido importante para mí o aquello en lo que me he esforzado, aquello en lo que me ha costado más también y darme cuenta de cómo me siento con esto y qué puedo hacer o qué necesito, Ujú. me va a, pues lo que decíamos, a focalizar en el presente y a darme muchas más estrategias para poder afrontarlo mucho mejor. Fenomenal, fenomenal. Qué bien, Nerea, qué bien contado y cuántos recursos, pues eso, para convertirnos en ese amigui, que nos tratamos bien, que nos trata bien, que nos cuida, que nos pone el foco, ¿no? En lo positivo, que es igualmente realista y nos hace caminar y marchar por la vida de una manera pues más agradable, en realidad. Exacto. Para empezar, ¿no? Quizá podemos poner en marcha, ¿no? El simplemente tomar conciencia de Ujú. esos momentos en los que a lo mejor estamos, ¿no? Ya en ese modo juez, parar un segundo y decir qué es lo que necesito. Muy bien, Voy a reformular lo que acabo de decir porque desde ahí no me está ayudando. muy bien, muy bien. Fantástico. Pues Pues fantástico nada, final, Nerea, muchísimas gracias como a ti. siempre. Nos vemos a la próxima. Y nada, que vamos a practicar esto de la voz, ¿eh? A ver qué nos cuenta. La gente también nos puede dejar sus comentarios, tanto por el YouTube como por las otras redes que tenemos, de cómo se habla, de cómo se empieza a hablar distinto. Fenomenal. Pues muchas gracias. Hasta Nos pronto. vemos. Chao. Adiós.